Y bueno, pasamos a otra área porque, como adelantábamos al principio, la ley de 40 horas ya se está aplicando. Es algo que se tiene que ejercer sí o sí en todos los establecimientos correspondientes donde se ejerza algún tipo de trabajo, faena, laburo, etcétera, para ahondar en cómo se ha desarrollado esta realidad aquí en la región del Biobío. Ya como ven en pantalla me acompaña la Seremi de Trabajo, Sandra Quintana. Seremi, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un gusto estar acá en el programa y contándole a la gente cómo ha estado este mes de implementación de la ley de 40 horas y otras cosas más, porque este ministerio tiene harto que aportar respecto de leyes que se han ido dando en este tiempo y que llevamos de gobierno. Partamos de manera inmediata con las cifras que se dieron a exponer hace tan solo unos días. 51 cifras a lo largo de 51 denuncias, bien digo, a lo largo del país en lo que concierne a la no aplicación de la ley de 40 horas. ¿Qué se desprende a nivel regional actualmente? De estas 51 hay 29 denuncias que son de nivel regional. Y principalmente es por no aplicar la rebaja de la hora a la jornada laboral de los trabajadores y trabajadoras. Esa es como la causal más importante por la cual no, digamos, se ha hecho la fiscalización y sanción. Y por ese sentido también esta situación de se reduce solamente minutos, lo que se conversó un poco, lo que rompía con el espíritu de la ley. Fue polémico y claro, que hubo que sacar un dictamen al respecto. Bueno, a propósito de eso, de estos puntos que de repente no le quedan claros al empleador o al trabajador respecto de cómo se implementa la ley, se han ido sacando dictámenes. Dentro de los dictámenes más importantes fue justamente cuando nos empezamos a dar cuenta y empezamos a escuchar también el pronunciamiento de muchos trabajadores respecto de que se estaba tomando el textual, el párrafo en el cual decía que efectivamente la rebaja de horarios podía ser proporcional a los días de la semana que pudiesen, que tuviese la jornada. Una mala interpretación de la ley. Exacto, porque el espíritu de la ley es otro. El espíritu, yo creo que uno siempre escucha hablar de cuál es el espíritu de la ley y tiene que ver con el sentido con el cual fue hecha esta ley. Y el sentido fue efectivamente tener más tiempo para la familia, más tiempo para el descanso, más tiempo para justamente recuperar lo que muchos trabajadores han perdido y que es parte de su vida personal. En función de eso, entonces, lo correcto era que si la jornada laboral es semanal de 45 horas, rebajar 1 hora, no minutos. Y eso fue lo que estaba ocurriendo, era que nosotros recibíamos denuncias de que en muchas partes se estaba reduciendo solo 12 minutos diarios y eso significaba que al término de la jornada, claro, iban a reducir 1 hora, pero no se cumple con el espíritu de la ley. Y en función de eso hubo que sacar un dictamen, que fue el último dictamen que sacó la DT y que obviamente ocasionó polémica porque todos aquellos que habían implementado esta rebaja de horario con minutos, efectivamente se molestaron porque ellos entendieron el espíritu, o sea, entendieron el párrafo, pero no el espíritu de la ley. Bueno, ahí sin duda bastante importante recalcarlo nuevamente de que no son minutos, tiene que sí o sí ser horas de trabajo. También, 1 hora. También dentro de la... ¿Sí? ¿Iba a decir algo? Sí, que la tendencia hasta el minuto en la región y a nivel de país es que la reducción viene el día viernes al término de la jornada. Eso ha sido la tendencia en general de la reducción de la jornada que nosotros hemos visto acá en la región y obviamente a nivel de país se repite exactamente lo mismo. Ahora, también dentro de las cifras que fueron expuestas a nivel nacional, se habla de que sobre un 20% de estas denuncias corresponde al rubro del comercio, no sé, trabajo en galerías, comercio en general, lo que al por mayor y al por menor. Al por mayor y al por menor. Sí. ¿Eso también se desprende a nivel regional? Sí, a nivel regional. Lo que pasa es que nosotros hemos hecho fiscalizaciones, obviamente acá en la región, y ahí entonces hemos ido desprendiendo cuáles son las mayores dificultades que ha tenido la implementación de la ley. ¿Ya? Ahora, acá, ¿dónde está, digamos, ha ido la fiscalización en el comercio? Pero también con algunas salvedades, porque cuando ocurrió esta mayor dificultad de que algunos empezaron a aplicar por minutos la reducción diaria de la jornada,
Entonces también se conversó con la Cámara de la Producción y el Comercio, porque ellos justamente eran los que estaban aplicando en esas condiciones, y se les dio, comillas, más tiempo para que puedan reducir la jornada sin afectar al trabajador, sino que hacerlo como corresponde con el espíritu de la ley de rebaja 1 hora. Entiendo. Por lo tanto, no todo el comercio ha sido el que ha sido fiscalizado, pero sí la industria manufacturera ha tenido fiscalizaciones y también algunos servicios. Y nos hemos dado cuenta que efectivamente allí ha habido esta, digamos, la causal mayor es la no rebaja, o sea que no han hecho todavía la implementación y que por lo tanto viene una segunda falta, que es trabajar más allá de la jornada laboral. ¿Ya? Entonces ahí tenemos dos fallas. Una, por un lado, el tema de que no se hizo el cumplimiento de la ley, y por otro lado tenemos un trabajador que está trabajando más allá de la ley. Entonces ahí tenemos dos faltas. Y una tercera falta tiene que ver con que al haber sindicatos en las empresas, estas empresas tienen que llegar a un acuerdo con el sindicato respecto de la distribución que se va a hacer de la rebaja de la horaria, que puede ser al inicio de una jornada, puede ser al final, pero no imponer, porque para eso están los sindicatos y hay que, obviamente, las relaciones laborales tienen que construirse en conjunto. Generar consenso al final. Exacto, y que no sea digamos, una orden de una jefatura, sino que sea algo que de verdad satisfaga a ambos casos. Ahora, otro dato que se desprende es que también muchas de estas fiscalizaciones provienen del mismo rubro farmacéutico, de que, bueno, pues obviamente uno entiende el tipo de servicio que es necesario, pero en rigor también es otro contexto donde no se estaría aplicando la ley como corresponde la ley de 40 horas, Seremi. ¿Eso ocurre aquí? ¿Hay casos que se han registrado en ese sentido? No hemos registrado nosotros casos, denuncias no tenemos al respecto. En el rubro farmacéutico, que es lo que tú mencionas. Pero a nivel nacional sí han habido, sin embargo nosotros en la región no hemos registrado renuncias ni tampoco en las fiscalizaciones, entonces no podemos dar como certero algo que no tenemos registros propios. Bueno, eso sin duda, bueno, por lo mismo se trata de tratar de esclarecer, pero también en estos problemas de lo que corresponde la misma aplicación de la ley, porque uno podría simplemente interpretar de que hay un error de interpretación respecto a cómo debería aplicarse la misma, de estos dictámenes que en una de esas no llegaron al alcance, pero ¿en qué circunstancias uno podría quizá hacer la identificación de que esto viene de la mano de una persona que simplemente sabe que hay una normativa y no se está aplicando? Exacto. En contraste a simplemente no interpreté la ley como corresponde o malinterpreté las reglas, digámosle? Mira, hay casos que son específicos y a mí me gustaría como aterrizar el ejemplo, ¿ya? Todas aquellas personas que antes tenían exclusión de jornada, es decir, que en su contrato decían que no existía una jornada de trabajo con un horario de 9 o de 8 a 4 o 5 de la tarde, esa exclusión de jornada ya no existe para la cantidad de personas que existía hasta antes de esta ley, ¿ya? Por lo tanto, ahí cuando hay personas que están excluidas de jornada y no se les ha hecho el cambio, es decir, el empleador los mantiene con exclusión de jornada, eso está en contra de la ley, porque hay solo dos aspectos, o digamos, dos grupos de trabajadores que efectivamente pueden estar excluidos de jornada, que son aquellos trabajadores del Código del Trabajo, que también es importante aclarar eso, que esta ley cubre solo al Código del Trabajo, que están bajo el Código del Trabajo entonces, y que son gerentes, por ejemplo, o que no tienen un jefe directo. ¿Ya? Si no tienen jefe directo, evidentemente que quedan excluidos de jornada, porque prácticamente ellos toman decisiones. ¿Ya? Pero cuando son, y los otros son los gerentes, administradores, etcétera. Pero si tenemos un trabajador que trabaja, por ejemplo, en 2 comunas, ¿ya? Y que antes estaba excluido de jornada, porque tenía que movilizarse, ahora ya no. Va a tener que tener jornada laboral en la comuna 1 y jornada laboral en la comuna 2. Entonces, en ambos casos, y por eso es que es importante que
la exclusión de jornada se respete, porque también ha habido abusos respecto de eso, y también importante un tercer elemento aquí que es valorable, y es que el empleador tiene que provisionar al trabajador de elementos de control de asistencia, ¿ya? Y obviamente la tecnología no nos va a servir solo para tener un celular y ponernos al día con las redes sociales o cómo gira el mundo, ¿no? Sino que nos tiene que servir también para implementar estas tecnologías en el mundo del trabajo. Y existe el control remoto, que es el control de asistencia remota, claro, que también se puede dar y que podría permitir que muchos trabajadores no pierdan tiempo en ir a marcar un lugar, poner la firma y después ir 2 cuadras, 3 cuadras, kilómetros a un lugar de trabajo que va a ser su lugar estable. Y que después a la salida va a significar también su tiempo personal, que lo va a emplear en movilizarse de un lugar a otro. Algo que también es importante precisar, Seremi, en el caso de aquellas personas de que no están con un contrato establecido, entiéndase contrato indefinido, ¿cómo se aplican las normativas de la ley de 40 horas en su realidad? También considerando que hay lagunas de entre medio, pero ¿cómo se aplica en ese caso? Mira, esta ley aplica para todos aquellos que tienen una jornada por código del trabajo o un contrato código del trabajo, sea contrata, sea con término sea por proyecto, sea honorario, etcétera. ¿Ya? Pero todo aquel que se rige por código del trabajo. El otro sector que nos queda todavía huérfano de estas 40 horas es el sector público, ¿ya? Es decir, la educación, la salud, los funcionarios públicos dependientes de servicios y también los que dependen de las municipalidades. Bueno, también quedan afuera. Bueno, también está ese trabajo invisible de los profesores que, claro, de educación, sí, que se llevan propiamente por parte de les toca llevarse el trabajo en la casa, claro. Sí, absolutamente. Y bueno, y decir también ahí, respecto de eso, a los que nos están viendo del sector público, que existe un proyecto de ley ya listo para el sector público y que evidentemente que ahí hay que romper con otras leyes o hacer cambios en otras leyes para que efectivamente podamos reducir la jornada en esos sectores. Le pongo un ejemplo que estábamos hablando recién, educación. Los estudiantes tienen un programa de estudio de 42 horas. ¿Ya? Por lo tanto, yo no puedo reducirle al docente a 40 horas o al asistente de la educación que está trabajando en un liceo, en un colegio, a 40 horas, porque lo primero que tengo que hacer es cómo hago una revisión del programa de estudio de los estudiantes, para que coincida y efectivamente tengamos las cosas en igualdad de condiciones. Ese es un ejemplo. Entonces, no era fácil el tema de cómo trabajamos con las 40 horas para el sector público. Lo otro es que tenemos acá en el proyecto actual, o sea, en la ley actual, solo se interviene el Código del Trabajo, en el artículo 22. Sin embargo, cuando lo hacemos para el sector público en general, tenemos que ir con el estatuto administrativo, tenemos que ir con el estatuto docente, ¿ya? Tenemos que ir con los estatutos de los trabajadores de salud. ¿Te fijas? Hay que ir parte por parte. Entonces, eso ya está armado, ya para todo el sector público. Lo que falta ahora es hacer la última revisión para presentarla al Congreso. Y esta revisión se hace en conjunto con los representantes de la mesa del sector público, porque son a ellos los que van a afectar definitivamente. Entonces, ahí hay una pega que sale de aquí a final de año, si es que el Congreso aprueba, y debiera ser porque ya aprobó para el sector privado, entonces nos faltaría solo el sector público. Nuevamente, Seremi, reiterar las penalizaciones correspondientes a aquellos empleadores que por a veces motivo no están acatando las reglas correspondientes. ¿A qué se podrían ver enfrentados? A multas. A multas. Que oscilan desde, nuevamente, ¿cuánto? Hasta 60 UTM. 60 UTM. Pero mira, que no es menor. A mí no me gusta mucho ver el tema de las multas, porque yo creo que esto tiene que ir, es un tremendo avance para todo, y la ley nadie puede estar encima de la ley. Por lo tanto, evitar todas estas multas es lo mejor que nos puede ir pasando, y por eso el trabajo tiene que hacerse entre trabajadores y empleadores. En ambos casos tienen que poner la mejor voluntad. Si ya es una ley de la República que fue aprobada por unanimidad en el Congreso, por lo tanto, allí en el Congreso nosotros tenemos representantes de todos los sectores, por lo tanto, ahí ya había una aceptación social,
de una ley, ¿ya? Entonces no podemos poner trabas en el camino ni nada que se pueda parecer a eso, porque no corresponde y porque el bien social que se obtiene es mayor a lo que efectivamente tiene el valor de una hora de trabajo. Y lo explico. Estamos generando como sociedad situaciones que nos están complicando la vida. Ya tenemos nuestros chiquillos adolescentes que están metidos en drogas, que están efectivamente están faltando al colegio, no están yendo a las escuelas como estaban antes de pandemia. Tenemos problemas sociales que no son menores, pero mucho de eso tiene que ver con cómo somos responsables los adultos frente a eso. Entonces, si tenemos padres que van a estar más tiempo con sus hijos, van a poder conversar con ellos, van a poder tomarlo de la manito porque tenemos bandas horarias para aquellos que son padres con hijos menores de 12 años. Vamos a poder tomar a nuestro hijo de la manito, conversar con él mientras lo llevamos a la escuela y no se lo encargamos a nadie más. Después de la tarde el papá lo va a buscar, etcétera. Ya estamos generando elementos o instancias para que tengamos una sociedad un poco más responsable de nuestros adolescentes y nuestros niños. Muchos de nuestros chicos se quejan de que están muchas horas del día solos. Sí. Es así. Entonces, ¿por qué no hacemos el esfuerzo en conjunto de que construyamos una sociedad mejor con mayor responsabilidad, corresponsabilidad, papá y mamá? Porque hoy día tenemos que la responsabilidad de la crianza de los hijos y construcción de hogar está en manos de las mujeres. Pues bien, tenemos compañeros al lado o compañeres al lado, porque hay muchas parejas que hoy día viven juntas que no son heterosexuales. Pues bien, en conjunto construyamos esa sociedad juntos en que nosotros nos hacemos responsables de a dos del tema, o si tenemos abuelos, etcétera, pero que signifique que nuestros hijos no queden solos. Claro. Porque la sociedad hoy día requiere eso, requiere mayor responsabilidad para que la crianza vaya por un solo camino y no se la dejemos a la calle. Claro. Muchas gracias, Seremi. De todas maneras, antes de cerrar la entrevista, reiterar los canales oficiales para que la gente pueda denunciar. La Dirección de Trabajo es uno de ellos, pero ¿cuáles otros puntos para que se pueda denunciar? Mira, la Dirección del Trabajo es el único organismo que tenemos nosotros que hace el trabajo de fiscalización. Por lo tanto, las denuncias se pueden hacer, no entrar a la página de la ADT, pero no necesariamente puede hacer una denuncia con nombre y apellido. La denuncia se puede hacer anónima. Y eso también es importante que lo sepan los trabajadores, porque muchas veces tienen temor a perder el empleo porque van a saber que fui yo, Juanito Pérez, el que hizo la denuncia. No, hagan su denuncia anónima y la DT tiene un plan de fiscalización que baja a nivel nacional y un plan exclusivo para revisar 40 horas. Entonces, eso significa que aparte de pedir el contrato de trabajo del trabajador, también vamos a pedir cuál es el mecanismo de control que tienen, es decir, de asistencia, ¿ya? En segundo lugar, cómo cumple el trabajador las 40 horas, y en tercer lugar, fue consultado el sindicato, le impusieron la jornada laboral. Porque también se ha dado dentro de las fiscalizaciones a nivel nacional que una de las razones por las cuales se multa es producto de que no se hizo la consulta con los sindicatos, sino que se instaló una jornada sin consulta. Bueno, diferentes aspectos a considerar, no solamente aplicar en la búsqueda de acuerdos también. Agradecerle, Seremi, por estar con nosotros el día de hoy en TV Noticias Tarde y que tenga un excelente día también. Muchas gracias a ustedes y un abrazo gigante también a la provincia de Concepción.